Bueno, y ahora vamos a hablar propiamente de los fármacos utilizados para los trastornos tiroideos, ya sean hipo o hipertiroidismo. Como fármacos tenemos, por un lado, hormonas tiroides, antitiroideos y iodo radioactivo o iodo 131. Vamos a empezar con hipotiroidismo. El hipotiroidismo podemos tener distintos subtipos, como por ejemplo el subclínico. El subclínico quiere decir que todavía no están dadas todas las manifestaciones, pero la glándula está empezando a tener problemas para contrarrestar la falta de hormona tiroidea. En el hipotiroidismo clínico ya abiertamente hay falta de hormona tiroidea y están todas las manifestaciones. El congénito es el que se da al nacer y la forma más grave es el coma mixedematoso. El hipotiroidismo subclínico se caracteriza porque las hormonas pueden estar quizás dentro de niveles normales, pero uno observa que la TSH está aumentada. Hay algunas alteraciones como por ejemplo depresión, de alguna manera estado de ánimo depresivo, hipercolesterolemia. Recuerden que la hormona tiroidea tiene un efecto de disminuir el colesterol. Bradicardia, trastornos de la esfera menstrual, estos son muy comunes. Y la TSH aumenta para tratar de producir niveles de hormona adecuados. En el hipotiroidismo clínico nosotros podemos observar facies abotagadas, edema palpebral. Fíjense el bocio, esto es un bocio, ¿no? Aumento del tamaño de la glándula, cuando ya la hiperestimulación de la TSH no alcanza. El paciente está cansado, deprimido, se le cae el cabello, tiene piel seca, aumenta el peso porque aumenta de alguna manera el edema, aumenta el colesterol, hay constipación, ¿no? Bradicardia. También cambia la voz, por ejemplo, es una voz más grave, más ronca. Y el hipotiroidismo congénito es el que ya nace con el hipotiroidismo. Hoy en día es muy poco común porque directamente se lo dosa al momento del nacimiento y se lo trata, ¿no? Pero en países africanos, por ejemplo, provoca, estas son chicas de entre 15 y 20 años, enanismo, retardo mental y del desarrollo sexual. Fíjense la macroglosia, la lengua aumentada, cara abotagada, ¿no? Y el coma mixedematoso, que es un síndrome de rara aparición, pero cuando aparece suele ser muy grave, con una alta mortalidad. Hay alteración del sensorio, inestabilidad hemodinámica, bradicardia, tendencia a las infecciones, hipotermia y muchas veces necesidad de asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Es una emergencia. Se lo interna en terapia intensiva y se lo trata con levotiroxina endovenosa, con dosis de carga que se mide en microgramos, con una dosis de mantenimiento de 50 microgramos día. En verdad hoy día también está la T3 disponible. Siempre se prefiere la T4, pero hoy en día la T3 también se encuentra disponible. Y cada ampolla de levotiroxina trae 200 microgramos. No hace falta que sepan las dosis, sino que simplemente para que les sirva para su futura práctica profesional, ¿no? No para los objetivos de lo que es farmacología en este año de cursado. Las hormonas tiroideas
Ustedes saben que, bueno, se pueden dar vía oral endovenosa en caso de urgencia, pero se dan vía oral, tienen una muy buena absorción. Habíamos visto que tiene una alta ligadura proteica, la TBG es la proteína donde más se une, y la T4 tiene una vida media de 7 días, con lo cual el estado de meseta se va a alcanzar en mes, mes y medio. La vida media de la T3 es de un día y el estado de meseta se alcanza en 15 días. Se eliminan por orina, los pasos los habíamos visto, desiodonación, oxidación y conjugación con sulfúrico y glucurónico. En verdad se prefiere levotiroxina porque es una prodroga, la acción es más predecible, los niveles son más estables, facilita el tratamiento por parte del paciente porque se administra una vez al día, en ayunas, una sola toma diaria, y recuerden evitar las interacciones con alimentos y medicamentos en la ingesta. Por ejemplo, si hay que darle simultáneamente amiodarona, litio, hay que evaluar, por ejemplo, el estado tiroideo y hacer un seguimiento del paciente. ¿Qué factores aumentan el requerimiento de T4? Embarazo, por los estrógenos, tratamiento con estrógenos, y también drogas que aumentan el catabolismo de la hormona tiroidea, como por ejemplo rifampicina, carbamazepina y algunos otros más. En este caso lo que uno tiene que hacer es aumentar la dosis de T4. El rango de dosis de T4 va de aproximadamente 20 microgramos día a 200, es decir que hay un rango de dosis muy variable y es de manejo, en este caso, por el endocrinólogo. También la mala absorción puede hacer de que de pronto uno tenga que, de alguna manera, aumentar la dosis, por ejemplo, enfermedad celíaca. Y los factores que disminuyen el requerimiento son el posparto, edad, pacientes añosos, pacientes con disminución de peso y también los que reciben andrógenos, ¿no? Porque estos pueden hacer de que haya más cantidad de hormonas tiroideas circulantes por interactuar con la TBG. Un capítulo muy importante es el uso de preparados de tiroides o de polvo de tiroides o de extracto de tiroides animal, por ejemplo porcino, para tratar de adelgazar pacientes preparados homeopáticos o para el aumento de estatura, obviamente sin indicación claramente médica y por fuera de los márgenes, ¿no? de lo que está prescrito naturalmente. Lo que puede llegar a pasar es que el paciente tenga hipertiroidismo sin beneficios y hay que estar muy precavido de no usarlo y estar atento a que un paciente lo esté usando por los trastornos que pueden llegar a ocasionar. Pasamos a hipertiroidismo. En este caso hay un exceso de hormonas tiroideas. Y tenemos varias enfermedades, como por ejemplo enfermedades graves, que es una enfermedad autoinmune, bocio multinodular, adenoma tóxico, algunas tiroiditis, afecciones del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, y la complicación grave es la tirotoxicosis, que es la crisis tirotóxica. En este caso podemos ver en el hipertiroidismo otro tipo de cuadro clínico. Observen los ojos saltones, exoftalmos, bocio, taquicardia, fibrilación auricular, que muchas veces es criterio de ingreso en unidades coronarias o de cuidados críticos, infertilidad, trastornos menstruales. En este caso hay diarrea, cabello fino, frágil, insomnio, temblor fino de manos,
que hay un estado de nerviosismo, agitación, que puede llegar en algunos casos hasta reacciones psicóticas, ¿no? Es decir, que puede llegar a haber, por ejemplo, hiperglucemia. Estos son todos trastornos que se pueden ver en el hipertiroidismo. ¿Cómo lo podemos tratar? Drogas que disminuyen la síntesis de hormonas, por ejemplo, las que disminuyen y inhiben el transporte de ioduros, drogas que inhiben la síntesis, drogas que inhiben la liberación, como los ioduros. El litio no se utiliza, así que no lo tengan en cuenta. Drogas que inhiben la conversión periférica de T4 a T3, por ejemplo, agentes de contraste iodado. Drogas que inhiben las acciones periféricas, propranolol, que es un bloqueante beta o droga patrón, antagoniza el upregulation beta 1 que existe, por lo tanto se puede usar para tratar arritmias. Y en algunos casos, como por ejemplo el cáncer de tiroides, el iodo 131, que va a destruir la glándula. Y acá pasamos a las drogas que inhiben la síntesis o tioureas. Van a inhibir en forma reversible la peroxidasa tiroidea, se acuerdan que era un paso muy importante, y van a inhibir la iodinación o el acoplamiento de las iodotirosinas. Tenemos el metimazol o el metilmercaptoimidazol, como es su nombre. El protiltiouracilo no se vende en el país y se consigue, por ejemplo, en países vecinos, pero no está disponible en Argentina. Acá se administra vía oral, buena absorción, pasa barreras. El metimazol tiene una vida de 5 o 6 horas y se administra una vez en el día, lo cual lo hace cómodo para su administración. Se metaboliza a nivel hepático y se excreta a nivel renal. En el hipertiroidismo el tratamiento mínimo es de 1 año, es decir, que por 1 año va a tener que estar siendo tratado. Efectos adversos. Los podemos dividir en más frecuentes y más graves. Más frecuentes, rash y prurito. Más graves, leucopenia y agranulocitosis en el 1% de los casos. Es un porcentaje pequeño, pero cuando aparece puede ser grave. Los ioduros van a disminuir la liberación de hormonas muy utilizados en la tormenta tiroidea o en la tirotoxicosis, porque inhibe la secreción hormonal, disminuye la vascularización también y bloquea el pasaje de T4 a T3. Generalmente se observa rápido la respuesta, pero no tiende a ser muy prolongada. Las indicaciones son crisis tirotóxica, que se administra en gotas, y prequirúrgica para disminuir el tamaño de la glándula. Los efectos adversos del yodo son de alguna manera pocos, no hay que prestarles mucha importancia, generalmente sabor metálico, hiperplasia gingival, pero son bastante bien tolerados en general. El iodo 131 o iodo radiactivo se administra por vía oral, lo daña por radiación de tipo beta y puede llevar obviamente al hipotiroidismo, porque destruye la glándula tiroides. Se usa como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de tiroides y la contraindicación, obviamente, es en el embarazo, también puede ser la hipersensibilidad, ¿no? Tampoco se lo administra en la enfermedad de Graves, que es una enfermedad, un hipertiroidismo de origen autoinmune.
Y con esto, bueno, finalizamos con la clase de hormonas tiroides.